Siempre se ha dicho que para ganar en las apuestas deportivas basta conseguir a un buen tipster a largo plazo. Y es cierto, si coges a un buen tipster que sea profesional, que tenga estadísticas verificadas y le sigues durante unos meses, seguramente acabes ganando dinero. Pero también es cierto que haciendo esto podrás ganar algo de dinero, pero será muy difícil que ganes mucho dinero. Y es que la clave para ganar mucho dinero en las apuestas deportivas es aplicar estrategias de volumen. Es decir, estrategias donde haces muchísimas apuestas cada mes, ya que esto nos permite acabar apostando mucho más dinero del que tenemos en nuestro bank y en consecuencia ganar mucho dinero en relación al bank que tenemos disponible. En este vídeo te quiero hablar más extensamente sobre este tema para que veas el potencial que tienes si lo acabas aplicando y también para recomendarte algunas estrategias tanto gratuitas como de pago para que puedas aplicarlas a tus apuestas y que acabes beneficiándote de este gran tipo de estrategias. Hola, mi nombre es Javier López, llevo más de 10 años en el mundo de la inversión en apuestas deportivas y también desde hace unos 4 años aproximadamente en el mundo de la inversión en general, ¿no? Tocando otros tipos de inversión. En este canal comparto todo lo que he ido aprendiendo en los últimos años y también lo que sigo aprendiendo a día de hoy con el objetivo de ayudarte a encontrar métodos que te permitan hacer crecer tu dinero. Así que si estás interesado en este tipo de contenido te invito a que te suscribas y también que actives las notificaciones para no perderte nada. Y recuerda que en la descripción tienes más información sobre el servicio de pago que ofrezco. Si accedes a él, obtendrás todo lo que necesitas para ganar en ese sector de las apuestas deportivas y además me estarás apoyando y permitiendo seguir mejorando en todo el contenido que ofrezco. Lo primero que quiero que entiendas en este vídeo es por qué seguir a un solo tipster, por muy bueno que sea, normalmente no te va a dar tantos beneficios como te gustaría. Y para ello te voy a poner un ejemplo. Imaginemos un tipster que recomienda unas 30 apuestas al mes, lo que serían a cabo del año aproximadamente unas 360 apuestas. Este tipster recomienda hacer las apuestas con Stake 1 y normalmente al cabo del año suele tener un yield de aproximadamente el 10%. Algo muy parecido a lo que puedes encontrar de media hoy en día si buscas un tipster con estadísticas verificadas. ¿Cuánto ganarías si sigues a este tipster durante todo un año con un bank de 5.000 euros y con una unidad de 50 euros? Es decir, apostando 50 euros en cada apuesta que recomienda el tipster. Para saberlo, simplemente multiplicamos nuestra unidad, que serían 50 euros, por 360, que son más o menos el número de apuestas que acabaríamos realizando al cabo del año, lo volvemos a multiplicar por 0,1, que sería ese 10% de yield pasado a decimal, y tenemos que habríamos ganado unos 1.800 euros. No cabe duda que obtener un 10% de yield tras 360 apuestas tiene mucho mérito, y estoy convencido de que cualquier tipster que lo haga habrá dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para obtener esos números. Pero bajo mi punto de vista y como inversor, creo que tras todo un año haciendo apuestas se puede ganar mucho más dinero. ¿Cómo? Pues como te decía al principio, haciendo muchas más apuestas. Imaginemos ahora que empezamos el año con el mismo bank, 5.000 euros, y al igual que con el ejemplo anterior, con la misma unidad, 50 euros, pero en vez de seguir a un solo tipster, seguimos a 20 tipsters, que cada uno de estos tipsters también apuesta unas 30 apuestas al mes y que el yield total obtenido a final de año es de la mitad que el ejemplo anterior, del 5%. A simple vista puede parecer que al tener un 5% de yield en vez de un 10% ganaremos menos dinero. Pero recuerda que estamos siguiendo a 20 tipsters y no solo a uno. Y por lo tanto, en vez de acabar realizando 360 apuestas al cabo del año, realizaremos unas 7.200 apuestas. Y esta es la clave de todo, porque si volvemos a realizar la operación anterior y multiplicamos nuestra unidad, la unidad del ejemplo, que serían 50 euros, por 7.200, que son las apuestas que hemos realizado esta vez, y lo volvemos a multiplicar por el yield, que sería 0,05, ya sabéis, el 5% pasado a decimal, tenemos como resultado que habríamos ganado 18.000 euros. Y esto ya es una cantidad que parece más interesante, ¿verdad? Con esto te quería demostrar lo que te decía al inicio del vídeo, y es que si quieres ganar mucho dinero con las apuestas deportivas vas a tener que hacer muchas apuestas. Y evidentemente esto supone dedicar mucho tiempo, no tanto a estudiar o analizar apuestas, pero sí a estar muy pendiente del teléfono o a estar muy pendiente de todas las alertas que te lleguen delante del ordenador para cuando haya una apuesta que hacer realizarla lo más rápido posible.
Ahora bien, ¿qué estrategias puedes seguir para aplicar esto que te acabo de explicar y acabar haciendo muchas apuestas de valor al cabo del año? Por un lado, tienes la opción de seguir a muchos tipsters. Tal y como te decía en el ejemplo que hemos visto hace un momento, si en vez de seguir a unos pocos tipsters o a un solo tipster, eres capaz de seguir a 10, a 15, a 20 o incluso a más tipsters, acabarás ganando mucho más, aunque el yield total acumulado sea inferior del que obtendrías siguiendo solo al mejor de todos ellos. Esta, como te digo, es una opción que te puede servir, pero es cierto que tiene un inconveniente. Y es que tener contratados pues una cantidad tan grande de servicios premium te va a suponer un gran coste. Al final, el servicio de un tipster premium que sea bueno puede costar aproximadamente unos 40-50 euros de media. Hay algunos más baratos y hay otros que son más caros, pero más o menos van por ahí los números. Y claro, pagar 20 servicios como estos te puede suponer pues cerca de los 1.000 euros al cabo del mes, algo que muy poca gente se puede permitir. Siguiendo la regla que yo suelo recomendar de no pagar más del 10% de tu bank por los servicios que te proporcionan apuestas, podemos decir que para definir una estrategia de volumen de apuestas a través del seguimiento de muchos servicios de tipsters profesionales, deberíamos tener al menos un bank de unos 10.000 euros. Al menos claro con los números que he estado yo comentando. Si en vez de seguir a 20 tipsters quieres seguir a 10, necesitarás evidentemente un bank más pequeño. Pero pues bueno, también harás menos apuestas y por lo tanto acabarás ganando menos dinero. Otra posibilidad que tenemos si no tenemos un bank tan grande es aprovechar los servicios gratuitos que ofrecen muchos de estos tipsters. Como sabrás, la gran mayoría de tipsters que tienen un servicio premium también tienen un servicio gratuito, normalmente en Telegram, donde dejan algunas de las recomendaciones de su servicio de pago. Si en tu caso no te puedes permitir pues pagar los servicios premium de estos tipsters porque no tienes un bank muy grande, lo que puedes hacer es seguir únicamente las recomendaciones que dejan de manera gratuita. De esa forma, aunque la cantidad de apuestas total acabe siendo menor, el coste real que tú estarás pagando por todo ello será cero porque será todo gratuito y por lo tanto todo lo que consigas ganar serán beneficios porque no tendrás que pagar ningún servicio. También es cierto que si quieres seguir el mismo número de apuestas que seguirías pagando los servicios premium, deberás seguir pues una cantidad de servicios gratuitos mucho más grande. Pero al final es el precio a pagar precisamente por no poder pagar esos servicios premium. Otra opción que tienes, si te gustaría seguir muchos pronósticos premium de diferentes tipsters, es unirte a la comunidad, el servicio de pago que te comentaba antes que yo ofrezco, donde precisamente una de las ventajas que tiene es que pagando una sola suscripción tienes acceso a muchas apuestas de varios servicios premium. Como te decía antes, tienes más información sobre este servicio en la descripción por si estás interesado. En cualquier caso, seguir a muchos tipsters es solo una opción para poder realizar estrategias de volumen. Pero existe otra posibilidad que a mí me gusta mucho, y es la de buscar servicios de apuestas, normalmente servicios totalmente automatizados, que ya están orientados a este tipo de estrategias. Y ahora te daré algunos ejemplos. En cualquier caso, seguir a muchos tipsters es solamente una opción para poder realizar una estrategia de volumen. Pero existe otra posibilidad que a mí me gusta mucho y es la de buscar servicios de apuestas, normalmente servicios totalmente automatizados, que ya están orientados a este tipo de estrategias. Y ahora te daré algunos ejemplos. En este caso en concreto no estamos hablando tanto de tipsters, es decir, que detrás no hay una o varias personas analizando cuotas, sino que más bien estamos hablando de bots que a través de diferentes estrategias son capaces de proporcionar muchísimas apuestas de valor al cabo del mes y del año. Utilizar este tipo de herramientas tiene algunas ventajas con respecto a los tipsters. Por ejemplo, por un lado, tienes que todo estará en un único sitio y todas las apuestas que recibas de ese método las recibirás siempre a través del mismo sitio. A diferencia de lo que pasaría con los tipsters, donde uno te lo podría enviar por Telegram, otro te lo podría enviar por correo, otro a través de la aplicación de la plataforma donde ofrece su servicio, etcétera, etcétera. Pero lo irás recibiendo por diferentes sitios y será mucho más fácil si únicamente lo recibes por una única vía. Otra ventaja es el precio. Mientras que un tipster debe realizar todo su análisis de forma manual o semi-manual y por lo tanto debe dedicar muchas horas, una herramienta que está totalmente automatizada requiere mucho tiempo durante la creación, pero una vez ya está creada, las horas necesarias son mucho menores. Esta diferencia de horas de trabajo al final provoca que el precio pueda ser mucho más económico con respecto a lo que podríamos pagar por un tipster. Otra ventaja es que al estar totalmente automatizadas son capaces de encontrar muchas más apuestas en el mismo tiempo que una persona sería capaz de encontrar solo unas pocas. Además, una persona debe descansar, mientras que un bot puede estar 24 horas al día trabajando sin necesidad de descansar. Por no hablar de los sesgos.
Nosotros, como humanos, podemos estar influenciados por nuestra propia opinión a la hora de buscar apuestas de valor y que esto nos lleve a equivocarnos a la hora de seleccionar apuestas, mientras que una máquina no entiende ni de opiniones ni de sentimientos, y si está correctamente programada, como los ejemplos que te voy a comentar ahora en un momento, no fallará a la hora de seleccionarnos las apuestas que debemos hacer. En definitiva, estas herramientas te suelen proporcionar más apuestas de las que te proporcionarían varios servicios de tipsters y además a un precio mucho más económico, por lo que, por norma general, suelen ser una mejor opción si lo que quieres es seguir una estrategia de mucho volumen de apuestas. En este vídeo te voy a hablar de dos herramientas que yo personalmente he probado y que me han gustado muchísimo. En el mercado hay otras herramientas que son similares y seguro que también son muy buenas, pero a mí me gusta recomendaros cosas que sé que he probado y que me han funcionado. Así que por el momento os voy a hablar de estas dos y si en el futuro pruebo nuevas herramientas que también encajan dentro de este tipo de estrategias, pues os haré otro vídeo hablando también de ellas. Como digo, van a ser dos. Por un lado, os quiero hablar de una herramienta llamada Pinnacle Steamers. El funcionamiento de esta herramienta es relativamente sencillo, pero a la vez súper eficaz. Lo que hace esta herramienta es monitorizar cuotas de Pinnacle y enviarnos un aviso instantáneo cada vez que se produce una bajada de cuotas muy grande. Y seguramente te preguntarás que cómo podemos utilizar esto para ganar. Pues bien, para ello lo primero que debes saber es que Pinnacle está considerada por muchos la mejor casa de apuestas del mundo. Entre otras cosas porque no impone límites a los usuarios por ser ganadores, pero además porque es la casa de apuestas que mejor fija las cuotas. Es decir, es la casa de apuestas que más precisión suele tener a la hora de ajustar las cuotas, o lo que es lo mismo, a la hora de ajustar las probabilidades reales, lo que le permite seguir ganando dinero gracias a los márgenes que aplica a estas mismas cuotas, pese a que estos sean los más bajos del mercado. En cualquier caso, no me quiero centrar en su modelo de negocio. Lo que quiero que entiendas en este momento es que es la mejor casa de apuestas y el resto de casas se fijan en ella para fijar y corregir sus cuotas. De tal forma que sabemos que si Pinnacle realiza una bajada de cuotas, por la razón que sea, esta bajada muy probablemente sea correcta. También sabemos que si se produce esta bajada, el resto de casas de apuestas que se fijan en Pinnacle para poner sus propias cuotas, que son muchas, pues se copiarán de ella y también bajarán sus cuotas. Por lo tanto, y como resultado, también sabemos que si somos lo suficientemente rápidos y conseguimos apostar en alguna casa de apuestas a la cuota que tenía Pinnacle antes de la bajada, estaremos apostando con valor. Y como ya sabrás, si sueles ver los vídeos del canal, si realizamos apuestas con valor constantemente en el tiempo, estamos en un camino que nos va a llevar directos a ganar dinero en las apuestas deportivas. Por lo tanto, tenemos ante nosotros una herramienta que nos va a dar todo lo que necesitamos para ganar. Entonces, si recapitulamos, recordarás que te he dicho que lo que hace esta herramienta es monitorizar las cuotas de Pinnacle y enviarnos un aviso instantáneo cada vez que se produce una bajada de cuotas muy grande. ¿Y cómo aprovechas esto para ganar? Pues una vez recibes el aviso, vas a la casa de apuestas que utilizas normalmente y si aún no han corregido la cuota, realizas la apuesta. Y si la han corregido, no pasa nada. En la siguiente, intenta ser más rápido. Piensa que esta herramienta tiene una media de más de 1.300 alertas al mes en su servicio premium. Una auténtica barbaridad. Coger las 1.300 alertas es imposible, porque en muchas no será lo suficientemente rápido, en otras no podrás hacerlas porque estarás durmiendo o haciendo cualquier otra actividad, en otras pues simplemente no estarán disponibles en la casa de apuestas que utilices, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes porque tampoco es necesario que hagas todas. Con hacer simplemente el 10% de ellas ya estarás haciendo más de 100 apuestas al mes. Y lo que es más importante, todas ellas con un valor increíble. Esta herramienta tiene un requisito indispensable, y es que requiere disponibilidad para hacer el máximo número de apuestas y además requiere ser rápido, ya que las cuotas bajan en pocos minutos o incluso en segundos. En cualquier caso, si crees que se puede adaptar a ti, te la recomiendo, y tienes varias opciones para poder utilizar y acceder a estas alertas. Por un lado tienes una opción totalmente gratuita, y es que el servicio ofrece un canal de Telegram de demostración donde van dejando algunas alertas de vez en cuando. Te dejaré el enlace en la descripción por si estás interesado y quieres revisarlo. Luego también tienes el servicio Premium, donde como te comentaba hace un momento podrás recibir pues una media de más de 1.300 alertas al mes. El precio que tiene es realmente sorprendente porque actualmente se puede contratar por únicamente 45 euros al mes. Un precio muy económico si lo comparamos con los cientos o miles de euros que te costaría contratar a uno o varios servicios de tipsters que ofreciesen la misma cantidad de apuestas.
Este servicio premium se contrata a través de Telegram y también tendrás en la descripción el enlace por si estás interesado. Y luego para acceder a este servicio también tenéis una tercera opción, y es que desde hace unas semanas tenemos implementada esta herramienta dentro de la comunidad de Discord, por lo que podéis acceder a todas las ventajas que ya incluía anteriormente y además por el mismo precio, por tan solo 9,99 al mes, ahora además incluye un canal donde se reciben algunas de las alertas premium de esta herramienta. Y por si accedes ya sea al canal de demostración gratuito, al Premium o dentro de la comunidad, os voy a dejar aquí arriba en las etiquetas un vídeo que grabé hace unos días para los miembros de la comunidad donde explico cómo se deben interpretar las alertas que envía esta herramienta, ya que las alertas que envía se recibe mucha información y hay que saber leerlas correctamente para aprovecharlas. Esta herramienta sería una opción para llevar a cabo una muy buena estrategia de volumen, pero existe otra herramienta que creo que está un escalón por encima. Muchos ya la conoceréis porque he hablado de ella en el pasado y de hecho si visitas la sección de herramientas favoritas de mi página web podrás encontrar tanto el enlace para acceder a la web como un enlace con una lista de reproducción donde podrás encontrar todos los vídeos que he subido al canal hablando ya de esta herramienta. Su nombre es Winner Odds y por si no la conoces es una herramienta de inteligencia artificial que recomienda pronósticos de valor en tenis, fútbol y desde hace poco también en tenis de mesa, aunque esta tercera opción es una oferta que ofrecen de manera muy limitada y solamente para aquellas personas que tienen una amplia experiencia dentro de las apuestas deportivas y también dentro del mundo de Winner Odds. Winner Odds tiene ciertas similitudes con Pinnacle Steamers, aunque el funcionamiento interno es diferente. Se parecen en el sentido de que en ambas vas a necesitar ser muy rápido para coger la cuota a la cuota recomendada o si no bajará y ya no tendrá sentido hacer la apuesta. Pero mientras que la herramienta anterior se apoya en las cuotas de Pinnacle para decidir cuándo entrar y cuándo no, Winner Odds genera sus propias cuotas y recomienda entrar cuando la cuota que ofrece alguna casa de apuestas está por encima de lo que considera que debería estar, o lo que es lo mismo, cuando considera que cierta cuota tiene valor. La gran diferenciación a nivel de usabilidad y por la cual considero que esta herramienta Winner Odds está un escalón o incluso varios por encima del anterior es que Winner Odds monitoriza las cuotas, no solo de Pinnacle sino de muchas otras casas de apuestas, lo que permite enviarte la alerta solo si la cuota que está monitorizando tiene valor en las casas de apuestas que utilizas. Es decir, dentro de tu panel de usuario de Winner Odds te aparecen todas las casas de apuestas que monitoriza la herramienta. Y tú puedes seleccionar que te notifique únicamente de las casas que utilizas, de tal forma que solo te llegará una alerta si la cuota tiene valor en esa casa de apuesta que tú has marcado que utilizas, lo que te permite ahorrar mucho tiempo y solo tener que entrar a la casa de apuestas, hacer la apuesta cuando realmente sabes que la cuota será la que esperas. Además de esto, Winner Odds ofrece una sección donde podrás ver un montón de información de las apuestas que tú has realizado junto con tu histórico de resultados de las apuestas que has hecho únicamente tú con esa herramienta. Si el banco os lo permite, incluso podéis utilizar ambas herramientas a la vez. En caso de hacerlo, vais a recibir muchas alertas, pero todas con un gran valor, lo que estoy seguro de que a largo plazo te dará muchísimos beneficios. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda que si te ha gustado me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, comparte el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y también de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.